Buenos días, mi nombre es Adriana Marcela García Rodríguez. El artículo seleccionado es la influencia de los cultivos de cobertura y el pastoreo sobre las propiedades físicas de un suelo de sabana. Introducción. En el manejo de las unidades de producción, cereal, ganado, características de la región, han generalizado el uso de tecnologías de altos insumos y prácticas como la deforestación, la quema y la labranza convencional. Este tipo de manejo constituye cada vez más el foco de serios problemas de degradación ambiental y deterioro del suelo, en muchos casos de forma irreversible. La compactación y su efecto en la planta dependerá de la carga animal que se ejerza sobre ésta. A este tipo de agricultura le atribuyen los efectos negativos en las propiedades del suelo y han sugerido el uso de prácticas de manejo conservacionista para mejorar la calidad del suelo y la productividad de los agroecosistemas. El objetivo del trabajo fue evaluar cambios en las propiedades físicas de un suelo de las sabanas del estado Guárico, Venezuela, generados por la introducción de cultivos de cobertura, efectuando la siembra directa de maíz y permitiendo un pastoreo posterior con bovinos en comparación con el manejo tradicional de la sabana. Materiales y métodos. El ensayo lo iniciaron en el 2002 en la estación de Iguana, municipio de Santa María de Ipire, estado Guárico, Venezuela. El tipo de suelo es Typic Plintustus, de textura franco-gruesa, caolínico, a una altitud de 80 a 120 metros. Un clima estacional, precipitación de 1369, una temperatura media de 27.3 grados centígrados, un relieve suavemente ondulado con pendiente del 2%, una fertilidad baja, un pH de 4.5 y 5.8. Los cultivos de cobertura introducidos fueron Brachiaria dictoneura. Esta es una planta herbácea perteneciente a la familia de las poáceas, una especie de gramínea nativa de los trópicos. Es un material tolerante a suelos de baja fertilidad. Y la Centrosema macrocarpo. Es una planta herbácea perenne originaria de América y África tropical. Para este análisis realizaron un diseño experimental al azar, con un arreglo factorial de 3×2, lo que quiere decir que son 3 niveles por cobertura y 2 niveles por época. La dimensión fueron 2 hectáreas para sabana natural y 2.6 hectáreas para cultivos de cobertura introducida. Fueron 12 parcelas de muestreo en cada tipo de cobertura, cada una de 15 por 60 metros. Las evaluaciones las realizaron en mayo del 2002 y para estas establecieron las siguientes épocas de muestreo: antes del pastoreo y después del pastoreo, en donde manejaron un pastoreo intensivo. Las mediciones en todas las épocas fueron realizadas tomando muestras no alteradas y disgregadas. Tomaron muestras en cada una de las 12 parcelas de 0 a 5 y de 5 a 15 centímetros de profundidad. Realizaron la evaluación de 4 indicadores. El primero, resistencia a la penetración en campo con un penetrómetro de impacto de punta cónica de 0.78 área baja. La distribución de tamaño de partícula fue evaluada por el método del hidrométrico de Boujoukos, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. La densidad aparente, distribución de tamaño de poros determinados en mesa de tensión de saturación y a un potencial mátrico de 10K PA, y la porosidad de retención la calcularon por la diferencia de porosidad total y poros de radio. La conductividad hidráulica saturada. Esta la realizaron con un permeámetro de carga constante y el contenido volumétrico de humedad lo obtuvieron multiplicando la humedad obtenida y el método gravimétrico por la densidad. Estos resultados los analizaron con el programa SPSS 11.0 para Windows, usando la prueba de 2K para comparar las medidas obtenidas en cada una de las parcelas. En este cuadro 1 presenta las características físicas iniciales del suelo ubicado en la estación experimental de Iguana, Guárico, Venezuela, con un total de 96 muestras. Los valores de la densidad aparente son menores que el límite crítico, lo que indica que el suelo no presenta problemas de compactación natural superficial, no hay problemas de aireación, la conductividad hidráulica saturada es alta.
pero el valor de densidad aparente subsuperficial está muy cercano al valor crítico. En esta figura, las letras minúsculas indican las diferencias significativas entre tipos de cobertura para una misma época y las letras mayúsculas indican diferencias significativas entre épocas para un mismo tipo de cobertura. En la densidad aparente hubo diferencias estadísticas significativas entre tipos de cobertura en la capa de 0 a 5 centímetros. Entre épocas hubo un aumento de densidad aparente en la sabana natural a causa del pastoreo en los primeros 5 centímetros. Los valores en la densidad aparente luego de 2 años con manejo de siembra directa de maíz sobre cultivos de cobertura fueron inferiores a los iniciales y a los de cobertura con sabana natural. Independientemente de la cobertura, observaron una disminución en la conductividad hidráulica saturada con la profundidad, lo cual está asociado con el incremento de la densidad aparente. En este cuadro presentan la variación de la distribución de tamaño de poros por efecto de los tipos de cobertura y la época de evaluación en pastoreo a las profundidades consideradas. En la capa de 0 a 5 centímetros no presentaron diferencias entre las coberturas de la época antes del pastoreo, pero sí para el muestreo después del pastoreo entre tipos de coberturas hubo diferencias estadísticas con mayores valores en la dictoneura y similares en la sabana natural. Desde el punto de vista hidráulico, los resultados obtenidos en CASAT luego de 4 años de instalación del ensayo reflejan la facilidad para el flujo de agua y solutos en este suelo. El tipo de cobertura con dictoneura tuvo diferencias entre épocas, con aumento en la macroporosidad asociada al pastoreo, lo que se puede atribuir a los cambios de la densidad aparente del suelo. En este cuadro 3 presenta la variación de la resistencia a la penetración y el contenido volumétrico de humedad por efecto de cobertura y pastoreo a profundidades consideradas de 0 a 5 centímetros y de 5 a 15 centímetros. La resistencia mecánica es dependiente del contenido de la humedad del suelo, por lo cual presentan los valores de RP, que es la resistencia a la penetración, junto con los de la humedad del suelo para las coberturas, profundidades y épocas consideradas. Detectaron diferencias estadísticas en la resistencia a la penetración por tipo de cobertura y por efecto de pastoreo en ambas profundidades. El mayor valor de resistencia a la penetración lo obtuvieron con macrocarpum para ambas capas y el menor con dictoneura. Los resultados también los pueden asociar con los cambios en la microporosidad por efecto de los tipos de cobertura en la época después de pastoreo. El contenido de humedad para las dos épocas que evaluaron varió de 16 a 20% en sabana natural, de 11 a 15% en la dictoneura y de 7 a 16% en la microcarpo. Conclusiones. La principal limitación del suelo fue la baja capacidad de almacenamiento de agua, dado su alto contenido de arena. Después de 4 años de estudio, la introducción de cultivos de cobertura produjo cambios significativos en el horizonte superficial en la mayoría de las propiedades físicas del suelo evaluadas en comparación con la cobertura de la sabana natural. También el tipo de cobertura con dictoneura lo asocian con mejores condiciones físicas del suelo en comparación con la cobertura de sabana natural y de la macrocarpo. Se destaca una disminución de la densidad aparente bajo los cultivos de cobertura introducidos, lo que refleja en aumentos de conductividad hidráulica saturada y la porosidad total. El pastoreo no produjo efecto negativo en las propiedades físicas evaluadas, ya que a pesar de presentarse variación debido al pastoreo en algunas propiedades, los valores están alejados de los niveles críticos que afectan el crecimiento de las plantas. ¿Qué le mejoraría o le quitaría al artículo? En el artículo habla sobre la degradación ambiental que se ha venido generando no solo por el deterioro del suelo, sino también por la contaminación de las fuentes de agua debido a las heces de los animales, ya sea por escurrimientos, infiltraciones, percolación, por escorrenterías o flujos superficiales. Por lo que creo que haría falta un análisis de agua mediante la toma de muestras en las fuentes cercanas con el fin de determinar el nivel de contaminación y en base a esto implementar medidas que permitan darle un mejor manejo a los residuos provenientes de los animales en pastoreo. La metodología está de acuerdo a los resultados.
Sí está de acuerdo, ya que presenta cada uno de los resultados obtenidos a partir de las muestras realizadas dentro de cada una de las parcelas, tanto de los cultivos de cobertura como de la sabana, en donde evaluaron las propiedades como densidad aparente, conductividad hidráulica saturada, porosidad y la resistencia a la penetración. La discusión consigue explicar los resultados. Dentro del artículo, los resultados y la discusión están escritos como uno solo, en donde enuncian cada uno de los resultados obtenidos de las muestras tomadas en las diferentes parcelas y profundidades, comparando algunos de estos resultados con algunos ya establecidos o señalados por otros autores como punto de referencia para determinar si están dentro de los parámetros normales o los sobrepasan. Las conclusiones están de acuerdo con los objetivos. Sí están de acuerdo, ya que el objetivo fue evaluar los cambios que se presentarían en las propiedades físicas de un suelo de la sabana de Venezuela generados por la introducción de cultivos de cobertura, efectuando la siembra directa de maíz y permitiendo un pastoreo posterior con bovinos en comparación con el manejo tradicional de la sabana, y las conclusiones afirman que hubieron cambios significativos en el horizonte superficial en la mayoría de las propiedades físicas evaluadas del suelo con la introducción de cultivos de cobertura. El título consigue llamar la atención del lector. Llama la atención ya que hoy en día es de gran importancia buscar la forma de mejorar las condiciones del suelo mediante la implementación de diferentes técnicas que benefician al medio ambiente, llevando a que haya una relación beneficiosa entre el suelo, los diferentes cultivos implementados y los animales que lo consumen, además que genera un beneficio extra que es la obtención de alimentos para el consumo humano, como en este caso es el maíz. Y el título invita a observar cómo este tipo de cultivos de cobertura mejora las condiciones del suelo de sabana que han sido explotados durante mucho tiempo mediante métodos tradicionales que lo han degradado. Muchas gracias por su atención.